Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Te damos la bienvenida a nuestra queridísima colaboradora, Carlota Isasi. Carlota, buenas tardes. Buenas Arratsalde tardes, on. Carlota, nuestra abogada que nos va a ayudar y nos asesora en diferentes cuestiones, que tiene el despacho en la calle Elcano número 8, en Bilbao. Carlota, tenemos pendiente esa cláusula suelo que va a dar para varios programas. Ojo, agárrase los machos, que esto da para mucho, Carlota, y es algo que preocupa y es algo que en muchos casos ha conllevado, incluso, y no es por ser exagerada, bastantes dramas familiares. El tema de contratar una hipoteca, un préstamo hipotecario, que ya es drama en el sentido de que nos casamos con el banco, más que con la pareja o demás, pero es que esa cláusula suelo es una cláusula abusiva, o sea, de las más dentro de las graves. Sí, sobre todo de las más comunes. Se formalizaron durante una época muchísimos préstamos, iban con la cláusula suelo. Lo que pasa es que la gente pues no se daba cuenta, no era consciente de por qué firmaba eso, vamos. Entonces, por eso es abusiva, porque la gente no lo entendió. ¿Y qué pasa? Que es que hay muchísima gente que lo tiene inserto en su hipoteca y están pagando de media, pues en una hipoteca normal, digamos, pues como 100 y pico euros al mes, que es mucho dinero durante muchísimos años solo de intereses. Ojo, porque además es una, como comentas, una cláusula abusiva, Carlota, la cláusula abusiva por excelencia, que afecta a más, más consumidores y a consumidores que además llevan su préstamo al día. Eso es. Porque luego hablaremos en siguientes capítulos de otras cláusulas abusivas, pues como los intereses de demora o el vencimiento anticipado, que son cláusulas que sí, efectivamente son abusivas, pero si es una persona que lleva su hipoteca al día, que no tiene ningún retraso y que no le cierran el préstamo ni le demandan, pues realmente te da igual, porque nunca va a entrar a operar. Sin embargo, la cláusula suelo entra en juego, ha entrado en juego desde hace mucho tiempo en muchísimas hipotecas y en muchísimas familias. Yo quiero, Carlota, seguiremos avanzando, seguirás explicando en sucesivos programas, en tu sección, lo que haga falta explicaremos. Todo lo que conlleva todo esto que podemos hacer, pero sí que quizá lo primordial, empezar por el principio, ¿qué es una cláusula suelo y qué es una cláusula techo? Eso que también existe. Bueno, normalmente vienen juntas, ¿no? Vienen juntas. Y es muy simple, es una cosa que si se hubiera explicado, realmente es un mecanismo muy sencillo. Simplemente es limitar el tipo de interés por arriba y por abajo. Es decir, tu tipo de interés variable, que la inmensa mayoría de las hipotecas, y más las que vienen del boom inmobiliario y las que vienen de la guerra de las hipotecas, estamos hablando de un contexto pues entre finales de los 90 y hasta el 2010, 2011. Ahí había una guerra de las hipotecas, todo el mundo estaba peleando ¿qué? El diferencial. Ibas a un banco a otro y ahí todo el mundo, pues que sí, hay ING Direct, que no sé qué tal, el diferencial más barato. ¿Qué pasó? Que conseguías el diferencial muy barato, pero no te decía nadie en absoluto, que tenías limitado tipo de interés. ¿De qué te sirve que tu diferencial sea bajísimo y muy barato si te lo limitan? Es decir, es muy sencillo, las hipotecas estaban referenciadas al Euribor, ¿no? Entonces te decían, tu hipoteca es baratísima, maravillosa, Euribor más 0,50. El cliente súper satisfecho. Además, 0,50, por supuesto, contratando el seguro de la casa, el seguro de vida, las tarjetas, ¿no? Exactamente, todas las vinculaciones necesarias, con la hipoteca que se llama bonificada. ¿Qué pasa? Que te dicen que hay una clausulita que dice que tu tipo de interés nunca podrá ser menor, por ejemplo, del 3%, ni mayor del 4%, o sea, del 12%, por ejemplo. ¿Hay que te están diciendo? Que da igual que con la bajada del Euribor vas a pagar siempre un 3%, ¿qué más te da que diferencial tengas? Te están haciendo que tu hipoteca sea fija, totalmente fija, que en aquel momento no se llevaba para nada, ahora ya se empieza a llevar porque los bancos han visto cómo evoluciona el Euribor, lo hemos visto todos, ¿no? Entonces la gente prefiere saber cuánto va a pagar siempre, porque las fluctuaciones del Euribor en los últimos años han sido brutales, ¿no? Pero claro, la gente está pagando, pues si tenía que pagar, imagínate, Euribor más 0,50, que ahora mismo este mes pues sería pues 0,50 y algo, están pagando un 3. La diferencia es muy fuerte. Y hace que en torno a casi 100, 200 euros se pague más. Y estás hablando solo de intereses. Estamos hablando solamente de lo que te cobra el banco por haberte prestado el dinero. Porque el Euribor, vamos a simplificar. El Euribor es el tipo de referencia más o menos pues, por el precio del dinero para el banco. O sea, al banco le prestan el dinero al Euribor, ¿no? Entonces todo el mundo percibía y nos hacían percibir que el diferencial era lo que ganaba el banco. ¿Pero qué va? Si le metían una cláusula suelo, ganaba mucho más. Porque ¿qué pasa?
que no vamos a ser ingenuos. El consumidor no sabía lo que iba a pasar con el Euribor. Pero es que los bancos algo sí sabían. Que dicen que no, esa famosa, no teníamos esa bola de cristal, pero no, algo tenían que saber. Sí, no tenían la bola de cristal, pero lo metieron, por si acaso, lo empezaron a meter en ese contexto económico, ¿no? Entonces hay limitaciones del Euribor del 2,5 y al 3, como te he dicho antes, e incluso del 4%. Es que tal y como está el Euribor hoy en día, es una barbaridad, es pagar un exceso de la pera, y eso es beneficio en vena para el banco. Y detrimento para las familias, que son los que pagan la hipoteca puntualmente, ¿no? Entonces, realmente el suelo no es más que eso. Luego, en una apariencia de proporcionalidad, le metían un techo, que esto sí que tiene guasa el techo que metían, ¿no? Te decían, por ejemplo, un suelo del 4 y un techo del 14 o del 16. ¿Qué pasa? Que es que el Euribor nunca ha sido mayor que el 6, pero ¿qué 14 o qué 12%? Eso no es proporcional. Si el Euribor, el máximo que ha tenido ha sido un 6% y le sumas ese 0,50, ese 0,40, que era lo que se conseguía en aquel contexto, ¿qué pasa? Que es que no vas a llegar al techo en la vida, sin embargo al suelo han llegado con la boina. ¿Cómo sabemos, Carlota, si tenemos una cláusula suelo metida en nuestra hipoteca? Que mucha gente ha comprado en esa, además ahora no sé si se está cambiando, pero... No, ahora ya los bancos, había alguna caja que lo insertaba, porque es que es muy importante decir una cosa, la cláusula suelo no es ilegal, no es ilegal. Simplemente si se explica, si te explican por qué te están metiendo una cláusula suelo en tu hipoteca, porque te están diciendo, mira, es que el diferencial es muy barato, te estoy poniendo un 0,40 o un 0,50 y entonces si no te meto la cláusula suelo, te tengo que poner más 1%, pero es que igual te compensa. Entonces, exactamente es por eso, porque te lo hacían así. Sin esa información, sin firmaba, sin saber lo que firmaba. No es ilegal, es importante decir que no es ilegal, lo que pasa es que es abusiva si no te la han explicado. Es tan simple como eso, es una cosa muy sencilla. ¿Y cómo podemos saber si tenemos una cláusula suelo en nuestras hipotecas? Bueno, lo más fácil de todo es que la gente, como me han venido a mí el despacho, la gente no se da cuenta, se empieza a dar cuenta de que está pagando tiene una cláusula suelo en la hipoteca cuando ve que siempre paga lo mismo todos los meses, no le baja la hipoteca. Sale en la tele, el Euribor ha bajado mínimos históricos, y dice, pero si yo pago lo mismo. ¿Cómo puede ser? Y llega la revisión, porque las revisiones de las hipotecas normalmente son anuales, a veces semestrales, pero normalmente son anuales. ¿Y por qué no me ha bajado? Pues oye, pues porque usted tiene un pedazo de cláusula suelo que no se ha enterado, pero de nada. Y normalmente la cláusula suelo, te digo porque la gente nos trae las escrituras y no lo ve. Y luego les preguntas, ¿y tiene usted cláusula suelo? Y no sabe ni lo que le estás preguntando. Están insertas en la cláusula tercera bis, cuando habla de la variación del tipo de interés. Ahí, en el mejor de los casos, está en negrita, o en cursiva, y ahí te dice, nunca podrá ser inferior del 3%, 4%. Ahí está su cláusula suelo. De todas formas, acudiendo al banco te lo van a decir, en cuanto te vean y lo preguntes te lo van a decir, que tienes una cláusula suelo. Y que además te dirán que te la vendieron con todas las de la ley, que te lo explicaron, que te lo dijeron, tal. Normalmente no es así. Yo te voy a contar, Susana, una anécdota que es muy graciosa. Nos vino un señor al despacho que decía que le preguntaba yo, pero oiga, ¿usted tiene cláusula suelo? Me decía, pero ¿cómo no voy a tener suelo? Yo compré suelo, la casa, la cocina, todo, o sea, para que veamos cómo la gente ha firmado cosas sin realmente ser consciente de lo que estaba firmando ni la trascendencia que podía tener. Pobre hombre, pues no, por supuesto ganó el juicio, ¿no? Solo faltaba, estaría bueno, pero es así. Estamos hablando de un dineral porque en muchas hipotecas, sobre todo encima hipotecas que en esos años, ¿no? Tal hasta el 2000 y pico se daban hipotecas a 50 años incluso. 40, ahora ya no, años, pero ya 40 y 50 años... y tenemos que ir pensando que en el 2009, o sea, la bajada del Euribor fuerte fue en el 2009. La gente tiene que pensar lo que ha pagado en demasía desde el 2009 hasta la última cuota. Puede ser en torno a, depende muchas veces, pero incluso 200 euros al mes de más. Claro, depende de la cuantía de la hipoteca. A más hipoteca, obviamente, a más cantidad de principal que te han prestado, pues más intereses. Pero es importante que la gente sepa que es que no está amortizando capital, que eso es solamente interés. O sea, el capital, lo que debes al banco, sigue siendo exactamente lo mismo. Son 200, echamos la... Pues imagínese, mucha gente que le cuesta llegar a final de mes, pues... No, que tenemos reclamaciones de 40.000 euros que es dinero, es mucho dinero. Sobre todo, la gente tiene la percepción, como con el tema de las preferentes, las subordinadas y tal, de que te han timado, de que no te han dicho la verdad, de que es gente que se ha ido a buscar la hipoteca más barata, el diferencial y tal, y no le han explicado nada bien lo que tenía.
y se ha tenido que dar cuenta, pues te sientes tonto, dices, he hecho el imbécil, porque es que te has preocupado del diferencial y te han metido una cláusula que no te han dicho nada. Si incluso hay gente que guarda, fíjate, porque la gente es muy diligente, la gente guarda incluso lo que le apuntaba el del banco, la del banco, pues le apuntaba, pues vinculada, tienes que pagar el seguro del hogar, que es no sé cuánto, al principio vas a pagar no sé cuánta cuota, vas a empezar pagando tal. La gente lo tenía, todas las condiciones básicas de su hipoteca la tenía en un papelito, incluso me han llegado a traer un post-it que lo he metido en el juzgado luego, o sea, por la información precontractual, que es muy importante. Y decían de todo, menos el suelo. ¿Qué cosa? Que suelo, ojo, que el suelo sí, pisamos sobre él, pero, Sí. pero es muy caro el suelo. Eso es. Carlota, en el próximo programa, el próximo lunes, hablaremos de qué hacer, cómo reclamar esa cláusula suelo, que sepan que además en tu despacho, calle Elcano número 8, pues pueden llevar toda la documentación, sus dudas, sus tal, que no tengan miedo, que no tengan ese temor que tenían antes de ¿cómo voy a ganar yo? Que se han ganado juicios a un banco, No, que la banca no tiene por qué suelo, siempre ganar. El tema del suelo es una cosa que si realmente no te lo han explicado, la verdad es que se está ganando sin problema. Pues Carlota, en el próximo programa explicarás cómo hacer esas reclamaciones, qué hacer, los pasos a dar, cómo se puede llegar a ser juzgado o cómo se puede negociar incluso con el banco. Cuidado con esas negociaciones, con cuidado, lo que te hacen que firmar, luego también mucho nos cuidado, pone Eso la letra es, pequeña. Eso es, sí. Carlota, el próximo lunes, bueno, ahí tienen la dirección, el número de teléfono, el próximo lunes explicaremos qué pasos dar y qué hacer, porque no se sienten desamparados, que hay remedio y hay solución, Carlota, que acudan, que pregunten, que te llamen y que el próximo lunes seguiremos hablando de la cláusula suelo, ¿te parece? Sí, encantada. Y ten cuidado que con la que está cayendo, el techo sí que nos viene encima. Carlota, Venga. muchas gracias. A ti, hasta luego. Hacemos una última pausa para la publicidad, a la vuelta continuamos, no se muevan.